Como cada semana, aquí estamos con ustedes. Bienvenidos a su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Gracias por siempre darnos su sintonía. Nos sentimos felices de que nos acompañen y vamos a tener, como siempre, un programa cargado de contenido. Pero antes quisiéramos recordarles que estuvimos conmemorando un nuevo aniversario del Día Internacional del Medio Ambiente. Y justamente uno de los tópicos que vamos a abordar es este importante derecho fundamental en nuestra Constitución. Bueno, Félix, entonces sin más, iniciamos con el contenido de la semana. Veámoslo. Esta semana en La Voz del Tribunal Constitucional, en las noticias. Artículo de la Constitución. El reportaje de la semana. En la entrevista. El análisis económico del derecho es un movimiento surgido en la década de los 60. Efemérides constitucionales. Vivir en Constitución. Noticias TC. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra edición de Noticias de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Como siempre, les acompaña Tomás Marte. De inmediato vamos con las informaciones. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana y sus jueces se presentaron ante la comunidad de El Ceibo. Allí, la magistrada Leida Margarita Piña Medrano, primera sustituta del presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, dictó una conferencia titulada El Tribunal Constitucional garantiza tus derechos. Previo a la actividad, en una rueda de prensa realizada en la Gobernación Provincial de Santa Cruz de El Ceibo, el licenciado Ricardo José Tavera Cepeda, coordinador de los asesores de la Presidencia de la Alta Corte, destacó la importancia de estos encuentros. De su lado, el gobernador civil Gerardo Alfredo Casanova Jiménez expresó que eventos como estos no solo permiten estrechar lazos con instituciones sólidas, como a su juicio es el Alto Tribunal, sino que se aprende de la materia constitucional. Es necesario que la sociedad en pleno, sin importar la naturaleza ni las individualidades, se identifiquen y se empoderen de lo que dice nuestra Carta Sustantiva. Por eso, el Tribunal Constitucional realiza diferentes actividades, algunas como esta, que es la presentación formal del Tribunal de sus integrantes, que también siempre es acompañada, como en esta oportunidad, por una charla, una conferencia dictada por uno de sus magistrados. En la rueda de prensa efectuada en El Ceibo el día 6 de junio, en el Salón de la Gobernación Provincial, en la mesa de honor, además de Tavera Cepeda y Casanova Jiménez, figuraron el magistrado Federico Chain, juez presidente del Tribunal de Tierras del Este, Manuel Emilio Santana, procurador fiscal, Guillermo Nolasco y los titulares de las seccionales del Colegio Dominicano de Periodistas, Colegio de Abogados y de Notarios, Firo Mejía, Guillermo Nolasco y Héctor Julio Berroa, respectivamente, así como Ramón Varela, presidente del Club Faro de Icayagua. Y continuamos con las informaciones. El magistrado Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, declaró que hay razones de más para sentir satisfacción por el trabajo realizado durante estos 5 años, donde se han garantizado los derechos de la ciudadanía. Y con un gran sentido de responsabilidad, este tribunal ha respondido a la confianza que depositó el constituyente y el texto constitucional en nosotros. Y el personal del tribunal ha sido valioso, extremadamente valioso, porque es el soporte a la actividad jurisdiccional que realizan las magistradas y los magistrados del tribunal. Amigos, y la Dirección de Comunicaciones del Tribunal Constitucional informó que la sentencia TC 282-17 no se refiere a otra sentencia emitida por el Tribunal Superior Electoral sobre la organización de partidos políticos. Agrega que la sentencia TC 0282-17 decide un proceso constitucional de conflicto de competencias iniciado por la Junta Central Electoral el 18 de noviembre de 2015, relativo a la decisión TCE-017-2015 dictada por el Tribunal Superior Electoral el 18 de septiembre de 2015 y fue identificado en el Tribunal Constitucional con el número TC-03-2015-0002.
En el documento, la Dirección de Comunicaciones de la Alta Corte precisa que se trataba en ese caso del tema relativo al reconocimiento de los partidos políticos e indica que actualmente, en un expediente distinto recibido en la Secretaría del organismo en fecha 25 de mayo del presente año, la Junta Central Electoral ha iniciado otro proceso constitucional de conflicto de competencias en relación con la decisión TCE-013-2017 respecto de la categorización de partidos políticos. Señaló que este expediente se ha identificado con el número TC-03-2017-0001, en el cual todavía se encuentra en etapa inicial de trámite, es decir, que no ha sido decidido, ya que deberá agotar todos los requerimientos que exigen su presentación y decisión por el Pleno. En lo relativo a la ética judicial y buenas prácticas en la administración de justicia, tema abordado por el magistrado Ray Guevara en Brasilia, capital de Brasil, dijo que se plantea el cumplimiento de las responsabilidades de los poderes judiciales frente al acceso a la justicia y la garantía de los derechos, que orientan las necesidades constitucionales, cuyas sentencias son medios eficaces y objetivos. En el 23º Encuentro Anual de Presidentes y Magistrados de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina, también participaron el juez presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Roberto Caldas, los presidentes de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, José Ayub Prado Canals, de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, José Francisco de Mata Vela, de la Corte Constitucional de Colombia, Luis Guillermo Guerrero Pérez, y como especialista, el representante de Transparencia Internacional, José Ugas Sánchez Moreno, entre otros. Se abordaron los ejes temáticos sobre la esclavitud en la modernidad, ética judicial y buenas prácticas en la administración de justicia, papel de los tribunales constitucionales en la lucha contra la corrupción y sobre derechos fundamentales, constitución y economía. Este encuentro procuró generar un diálogo franco entre magistrados y ministros participantes, jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y expertos internacionales sobre cuestiones del ámbito del derecho constitucional, convencional, internacional y los derechos fundamentales en América Latina. El secretario del Tribunal Constitucional, licenciado Julio José Rojas Báez, dictó la conferencia La separación de los poderes de un Estado constitucional durante la clausura de un diplomado auspiciado por la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica CODUE. La ceremonia se inició con la invocación a Dios a cargo de la pastora Cruz Neris del Ministerio Internacional Águilas, posteriormente la interpretación de los himnos nacional del CODUE y de la UFEC. Luego Frank Zapata, coordinador del diplomado, dio la bienvenida a los asistentes y el ingeniero Darwin Muñoz, vicerrector de Ciencias, Tecnología, Innovación y Posgrado de la UFEC, pronunció palabras de motivaciones a los asistentes. Hablando en representación del presidente de la Alta Corte, magistrado Milton Ray Guevara, el doctor Rojas Báez dijo que el artículo 4 de la Carta Magna habla sobre la separación de los poderes y encierra valores importantes de la Constitución, que significa la base de todo el esquema de lo que es el Estado frente a las personas o los administrados. El académico sostuvo en su ponencia que el esquema constitucional de la República Dominicana, creado a partir de la Constitución de 2010, establece más de 3 poderes públicos, como lo expresado en la sentencia TC 003213 del 23 de marzo de 2013. Y de esta manera despedimos este segmento de noticias de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Pero no le cambie porque aún queda más contenido. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho a la igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad
es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Sus decisiones son definitivas No se pueden revocar. y tienen que ser cumplidas por todos, incluyendo los poderes públicos y los órganos del Estado. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Tribunal Cons RD, en Facebook, Tribunal Constitucional RD y en YouTube, Tribunal Constitucional RD. Mientras caminaba en la escuela me di cuenta de que Paola constantemente era molestada por los comentarios inapropiados de parte de sus compañeros. Muchas veces he visto cómo a Lisandra la burlan por ser cristiana. En varias ocasiones me he dado cuenta que no solo a mí me dejaron fuera del compartir, sino también a Sheila le hicieron lo mismo. ¿Y Sheila no me está en el compartir? ¿Quién? Pero ella no aportó ni un peso. Recuerda que ella está bajo recursos. ¿Y? La igualdad no es tan solo uno de los derechos humanos, es uno de los tantos artículos de nuestra Constitución Dominicana. Por esta y muchas razones más necesitamos conocer nuestros deberes y derechos a través de la enseñanza de nuestra Constitución en las escuelas. Poco conocemos acerca de nuestros derechos y deberes, porque lo fuerte es que en algún momento todos hacemos lo mismo. No seamos como el montón. ¡Seamos diferentes! Artículo de la Constitución. Artículo 67. Protección del medio ambiente. Constituyen deberes del Estado prevenir la contaminación, proteger y mantener el medio ambiente en provecho de las presentes y futuras generaciones. En consecuencia, 1. Toda persona tiene derecho tanto de modo individual como colectivo al uso y goce sostenible de los recursos naturales, a habitar en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo y preservación de las distintas formas de vida, del paisaje y de la naturaleza. 2. Se prohíbe la introducción, desarrollo, producción, tenencia, comercialización, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares y de agroquímicos vedados internacionalmente, además de residuos nucleares, desechos tóxicos y peligrosos. 3. El Estado promoverá en el sector público y privado el uso de tecnologías y energías alternativas no contaminantes. 4. En los contratos que el Estado celebre o en los permisos que se otorguen que involucren el uso y explotación de los recursos naturales, se considerará incluida la obligación de conservar el equilibrio ecológico, el acceso a la tecnología y su transferencia, así como de restablecer el ambiente a su estado natural si éste resulta alterado. 5. Los poderes públicos prevendrán y controlarán los factores de deterioro ambiental, impondrán las sanciones legales
la responsabilidad objetiva por daños causados al medio ambiente y a los recursos naturales y exigirán su reparación. Asimismo, cooperarán con otras naciones en la protección de los ecosistemas a lo largo de la frontera marítima y terrestre. En el reportaje de la semana conoceremos la historia sobre la primera intervención norteamericana a Santo Domingo, producida en el 1916. Los pueblos que no conocen su historia están obligados a repetirla. Por eso, en La Voz del Tribunal Constitucional, insistimos tanto en que conozcamos aquellos hechos trascendentales de nuestra historia patria y cómo estos han incidido en el transcurso del desarrollo institucional del país. Veamos este reportaje que justamente aborda un periodo crítico de la historia nacional y que ha afectado de manera importante el desarrollo de la historia dominicana. El reportaje. La primera ocupación estadounidense en República Dominicana desde 1916 hasta 1924 es un acontecimiento histórico de trascendental importancia. Bajo el pretexto de que los dominicanos, para poder progresar, necesitaban paz, orden y disciplina financiera, en 1916 Estados Unidos ocupó militarmente el territorio nacional, argumentando también que quienes dirigían el país caribeño habían violado el artículo 3 de la Convención Dominico-Americana de 1907, que no permitía que los dominicanos aumentaran su deuda pública sin el permiso de Washington. Esa fue una de las excusas, pero se ha establecido que el verdadero interés era porque particularmente la República Dominicana se proyectaba como un territorio estratégico para el fomento de la producción azucarera bajo el control de compañías norteamericanas vinculadas a la oligarquía financiera. Las necesidades de azúcar eran abiertamente crecientes en razón de los desplazamientos de la fuerza de trabajo de sectores económicos y de la destrucción que causaba la guerra, provocando la disminución abrupta de los campos de remolacha de los principales productores europeos como Rusia, Polonia, Alemania y Francia, países todos escenario de las hostilidades producto de la Primera Guerra Mundial. De manera que la baja de la producción se reflejó en un aumento de la demanda y en una tendencia alcista de precios. Esto se produjo en que el costo promedio del quintal de azúcar, que antes de la guerra era aproximadamente de 3 pesos, subió rápidamente desde 1914 hasta llegar a un punto máximo en 1920 de al menos 25 pesos. Se trató de la famosa danza de los millones, que tuvo su apogeo entre 1919 y 1920, pues al finalizar la Guerra Mundial se amplió el consumo bruto del producto a sus niveles normales, en tanto que todavía no se había podido recuperar la producción remolachera de los países europeos. En el año 16 llegan los americanos pisoteando con sus botas el suelo dominicano. Desde 1916 hasta 1924, los Estados Unidos de Norteamérica ocuparon la República Dominicana, periodo en que se estableció un nuevo sistema registral que garantizó las inversiones inmobiliarias en el país, ya que desde finales del siglo XIX y comienzos del XX, grandes corporaciones estadounidenses se habían establecido en el país con la finalidad de construir centrales azucareras y explotar las tierras nacionales con el cultivo de caña de azúcar, por lo cual muchas operaciones de estas compañías habían sido afectadas por el clima de inseguridad jurídica imperante. Por esto, el 1 de julio de 1920 fue dictada la Orden Ejecutiva número 511, publicada en la Gaceta Oficial número 3138 del citado año. Con esta ordenanza se establece el sistema Torrens, de origen australiano, como sistema registral de la propiedad inmobiliaria en la República Dominicana, considerado como uno de los mejores y que actualmente conserva su vigencia en nuestro país.
El 13 de mayo se cumplieron 100 años de ese acontecimiento que para muchos significó una gran prueba, especialmente para los dominicanos identificados con las luchas protagonizadas en un país que no claudica ante las amenazas. Para reconocer a un presidente dominicano, el gobierno de los Estados Unidos exigía que se aceptara el nombramiento de un experto financiero y la formación de una Guardia Nacional dirigida por los marines. Enríquez Carvajal no aceptó esas condiciones y de inmediato le suspendieron los ingresos que recibía el gobierno dominicano a través de la Receptoría General de Aduanas. El gobierno quedó sin recursos, aunque los empleados públicos continuaron laborando. Así fue que un contingente del Cuerpo de Marines de Estados Unidos desembarcó y controló por 2 meses la nación, imponiendo en noviembre de 1916 un gobierno militar bajo el mando del contraalmirante Harry Shepard Knapp. La ocupación militar marcó el fin del periodo que en la historia dominicana se conoce como la Segunda República, 1865-1916. La ocupación arrojó algunas luces, pero la soberanía perdida a manos de extranjeros era un precio que la nación no podía ni aceptaba pagar. Y entonces, aunque vulnerables, se da la resistencia. Un movimiento guerrillero bautizado por los invasores como los gavilleros, fue respaldado por la población en las provincias orientales de El Ceibo y San Pedro de Macorís. Estos insurgentes, sobre la base de su mejor conocimiento del terreno local, lucharon contra la ocupación de Estados Unidos desde 1917 hasta 1921, pero fueron aplastados por la supremacía aérea y los métodos de contrainsurgencia y acoso constantes implementados por los militares estadounidenses. Entre los hombres que resistieron la invasión figura el joven Gregorio Urbano Gilbert, quien mató en el muelle de San Pedro de Macorís al capitán C. Button, jefe de las tropas invasoras. En esa ciudad, Gilbert trabajaba inicialmente como tipógrafo en una imprenta y luego como dependiente de una pequeña tienda de provisiones. Gilbert Suero fue uno de los primeros que ofreció su servicio a la Junta Nacionalista, que fue creada en San Pedro de Macorís para enfrentar a la invasión. El 3 de julio de 1916 se produjo la batalla de Mao, hoy provincia Valverde. Allí, hombres armados enfrentaron las tropas interventoras estadounidenses, en lo que se recoge en la historia como la Batalla de la Barranquita. Ese grupo de resistencia estuvo encabezado por el general Carlos Daniel Grullón, el capitán Máximo Cabral, el sargento Eliseo Echavarría, el síndico Rafael Fefo Madera y el presidente del ayuntamiento, don Efraín Reyes. Sin más estímulo que su patriotismo, el grupo de 80 hombres encabezados por el general Grullón salió desde Santa Cruz de Mao, a punto del Camino Real para emboscar las tropas de ocupación que se dirigían desde Puerto Plata y Montecristi, con el objetivo de ocupar la ciudad de Santiago para controlar los principales puntos políticos y económicos de la República Dominicana. Un factor favorable a la lucha por la desocupación de las tropas extranjeras fue que tras la Primera Guerra Mundial, la opinión pública en Estados Unidos comenzó a manifestarse en contra de la ocupación. Warren G. Harding, quien sucedió a Thomas Woodrow Wilson en marzo de 1921 en la presidencia, había hecho campaña contra las ocupaciones de Haití y República Dominicana. En junio de ese año, representantes de Estados Unidos presentaron una propuesta de retirada. Hablamos del Plan Harding. Juan Bautista Vicini Burgos asumió la presidencia provisional el 21 de octubre de 1922. En las elecciones presidenciales del 5 de marzo de 1924, Horacio Vázquez Lajara, un antiguo aliado y colaborador de los Estados Unidos, derrotó a Peinado fácilmente. El partido Alianza de Vázquez también obtuvo una cómoda mayoría en ambas cámaras legislativas. Con su acceso al poder el 12 de julio, el control de la República regresó a manos dominicanas. Ante tal acontecimiento, el historiador y jurista dominicano, licenciado Américo Lugo, expresó: todo es preferible a la intervención extranjera, preferible la tiranía, preferible las revoluciones, preferible la miseria, preferible la muerte. Apresurémonos a erigirle una estatua al último de los caciques y a reconocer que nuestros verdaderos héroes son los que defienden la tierra contra el extranjero. El reportaje.
Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. La voz del Tribunal Constitucional. Órgano de difusión del Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. El periódico La Voz del Constitucional es un medio informativo institucional que se difunde mensualmente, abarcando las principales actividades del Tribunal Constitucional. Este órgano de difusión contiene las normas, principios y valores de la Constitución Dominicana. Con más de 25.000 ejemplares, llega de fácil lectura a la población de manera gratuita. Para mayor información, 809-274-4445. La Voz del Constitucional. La dinámica de La Voz del Tribunal Constitucional es que solemos grabar aquí internamente las entrevistas, pero de vez en cuando salimos a exteriores. En el programa de la semana vamos a compartir una entrevista que grabamos fuera, justamente con un buen amigo, jurista, abogado, Moisés Jaques, con quien compartimos algunas incidencias del análisis económico del derecho y cómo éste puede ser aprovechado para impulsar políticas públicas en diversos sectores de la institucionalidad democrática del país y, por supuesto, en la actividad propia del Tribunal Constitucional. Veamos esta entrevista. Moisés, bienvenido a este espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Bienvenido. Muchas gracias, Paola, muchas gracias, Félix. Es para mí un honor verdadero estar aquí con ustedes compartiendo estos temas que son de gran interés para el público y para la ciudadanía en general. Yo quisiera iniciar justamente indagando acerca de esto que nos convoca para analizar en primer término. ¿Qué es el análisis económico del derecho? Bueno, el análisis económico del derecho es un movimiento surgido en la década de los 60 en la Escuela de Derecho, en la Escuela Económica de Chicago, promovido básicamente por el juez Posner y el juez Calabresi, magistrado del circuito 6 y 2 de los Estados Unidos, quienes lo que hicieron fue aplicar una serie de herramientas propias de la economía, aplicarla a esos problemas que muchas veces resolvemos a través de la inducción en derecho, aplicar estas herramientas económicas para tratar de resolver estos problemas, ¿no? De dar una solución con una visión diferente, una visión basada básicamente en la eficiencia y en la razonabilidad. El análisis económico del derecho parte de las premisas o de la principal premisa de que las personas actúan con racionalidad a la hora de tomar sus decisiones. Así como en la economía, esta es una premisa válida, pues ellos quieren extrapolar esa premisa hacia las decisiones que toman los seres humanos en el ámbito de la ley, ¿no? En el ámbito del cumplimiento de la normativa. Entonces, un poco este movimiento se desarrolla en ese entorno. Surge, claro, a propósito también de que juristas decidieron estudiar economía y claro,
también existió lo que fueron las corrientes neoliberales que influenciaron directamente también sobre este nuevo fenómeno del derecho, ¿no?, jurídico. ¿Y por qué es útil estudiar fenómenos jurídicos desde una perspectiva económica? Bueno, sabemos bien que el derecho per se no da respuesta a todo, y muchas veces los jueces, el legislador, no tiene una claridad fehaciente del impacto que pueden tener sus decisiones o del impacto que pueden tener las políticas públicas que estos crean. Entonces, por eso es que hace falta y se hace necesaria una herramienta que pueda prever, que pueda a través del análisis lograr una proyección de lo que el impacto de sus decisiones podría acarrear, ¿no? Y por eso es que de hecho el análisis económico del derecho como ciencia, como estudio, se ha desarrollado tanto en el ámbito de las políticas públicas sobre todo, precisamente por esta razón. Entonces, en las escuelas, a quienes recibimos esta educación, lo principal que nos indican, lo principal que nos dicen es que debemos cambiar un poco ese pensamiento jurídico que nos inculcan en las universidades, aperturarlo hacia una visión más social, más del análisis de los impactos que pueden tener las normas en las personas, en la conducta de las personas, porque al final de eso que se trata el derecho, de normar la conducta humana. Bueno, como tú bien dices, se trata de un fenómeno relativamente reciente, si tomamos en cuenta la década de los 60 del siglo pasado. Pero ¿es completamente novedoso este movimiento o existen antecedentes que permitan ubicar en qué los fundamentos del análisis económico del derecho? Bueno, ciertamente, como bien dije, se inicia propiamente dicha en la década de los 60 en la Escuela de Chicago, con los magistrados Posner y Calabresi. No obstante, existen antecedentes importantes en análisis como por ejemplo del del economista John Stuart Mill, quien utilizó o quien extrapoló un poco la norma, analizó la norma con un punto de vista económico, un poco viendo cómo esta incidía en el comportamiento de las personas. También debemos aclarar, como le dije anteriormente, que a partir de la crisis del año 1929, la gran crisis económica que azotó a todo el mundo, ¿no?, es que vienen a renacer estas ideologías neoliberales, y es un poco neoliberales en el entendido de que buscan liberalizar los mercados a tal modo o a tal punto que podrían prescindir de la existencia del Estado. La teoría plantea, de hecho, que el Estado no es necesario, en principio, ¿no? Eso fue lo que propugnaban los principales promotores del neoliberalismo, con Friedman a la cabeza y Hayek. Entonces, un poco el análisis económico del derecho viene también, dentro de esa tesitura, a plantear que es posible realizar un análisis del derecho sin considerar otros factores como tal, ¿no? O sea, sino basándose pura y simplemente en el análisis económico, econométrico, y en los números, ¿no?, en el resultado de los números. De ahí que muchas personas consideren que el análisis económico del derecho es un tanto frívolo en su análisis, y posteriormente, más adelante, como le indicaré, también hay muchas personas que están en contra de esta disciplina, ¿no?, de este estudio, y se debe un poco a eso, a la frialdad con la que sus principales exponentes realizan los análisis per se. Eso que usted menciona, ¿es una de las causas o podría ser una de las causas que ha imposibilitado que este movimiento tenga tanto éxito, tenga éxito en otros países? Porque si vemos algunos expertos de los que ya ha mencionado,
resaltan lo exitoso que ha sido, pero no es igual en todos los países ni tampoco en todas las disciplinas jurídicas. Efectivamente, este movimiento surge, como bien le dije, en Estados Unidos y se plantea, los expertos plantean que precisamente es fácil de aplicar debido a que el common law, ¿verdad?, el derecho anglosajón en general, permite o tiene unas características que permiten precisamente la aplicación de este tipo de disciplina. No obstante, y eso de hecho se plantea lo contrario para los países como el nuestro, cuya base legal se fundamenta en el derecho continental, en el derecho civil, ¿no? Entonces, porque lo que pasa es que, claro, en la concepción del derecho común, los jueces crean derecho, crean políticas, generan decisiones que tienen un impacto directo en la sociedad. No obstante, la concepción del derecho civil un poco te dice que los jueces lo que hacen es una aplicación del derecho. Entonces, si ya yo lo que tengo que hacer es aplicar propiamente el derecho, no necesito realizar análisis para determinar su impacto. Y eso es un poco el pensamiento que ha predominado en los juristas de América Latina y todos aquellos donde predomina el derecho civil, el derecho continental, descendencia de derecho romano-germánico, ¿no? Y es un poco esto, que como ya el derecho viene dado, no es necesario realizar un análisis ex post, un análisis que me permita ver más allá de la decisión propiamente dicha, sino que yo lo que tengo que hacer es adjudicar derechos. Por eso la teoría de la adjudicación de Hopkins. Yes. Bueno, sería interesante entonces, viendo aquellos lugares donde esta disciplina ha adquirido algún nivel de impacto, ¿cuáles ámbitos son los que son propicios para aplicar esta teoría o este análisis económico del derecho? Mira, donde principalmente ha incidido, como bien dije, es en el análisis de políticas públicas, un poco en las políticas que se toman desde el segundo poder, desde el primer poder del Estado, que es el poder legislativo, y un poco en la política que se ejecuta también desde el poder ejecutivo. Muchos legisladores han ido incorporando en su caja de herramientas de análisis, el análisis económico del derecho, para poder prever y poder analizar, propiamente dicho, el impacto que puede tener una legislación en particular sobre el comportamiento de las personas. Asimismo, el poder ejecutivo, a la hora de ejecutar la norma, a la hora de implementar el ordenamiento que manda el legislador, pues también, como tiene una facultad reglamentaria de la norma, también observa cuáles serían el mejor procedimiento, la mejor forma de implementar esa normativa que ya le vino dada del Poder Legislativo, y para ello utiliza también el análisis económico extrapolado, ¿no?, al análisis económico del derecho. Y claro, sería importante también ver que las herramientas que se utilizan son básicamente el análisis de costo-eficiencia, ¿no? El análisis costo-eficiente busca ver cuál es la mejor alternativa dentro de un rango de alternativas que tengo para la toma de la decisión para implementar una norma, ¿no? ¿Cuál es la mejor alternativa? ¿Cuál es la más costo eficiente de las alternativas que tengo para ejecutar mi política pública? Y eso es un poco lo que busca el análisis económico del derecho, analizar esa mejor alternativa, ¿no? Siguiendo esa línea y entonces continuando con lo que usted se refiere de que el análisis económico del derecho básicamente es positivo y normativo, porque te plantea la situación y cómo solucionarla, que es lo que acaba usted de decir. ¿Hay una apertura en nuestro país de poder implementar esto? Qué buena pregunta, Paola, porque precisamente en el año 2006-2007 se creó en el Poder Judicial una dirección precisamente para el análisis de las políticas públicas, Dirección de Políticas Públicas, en la que tuve el honor de ser partícipe, y en esa dirección precisamente lo que se trataba era de que el Poder Judicial pudiera prever
la aplicación de normas, o sea, prever el impacto en la aplicación de normas que eran propias del Poder Judicial. Cada vez que se creaba un tribunal, por ejemplo, que para ello hacía falta una ley, se tomó, gracias a la creación de esta dirección, se tomó la costumbre de que los legisladores, el Congreso, mandaba a la Suprema el anteproyecto para que lo opinara. Y a partir de ahí nosotros tuvimos la oportunidad de visualizar cuáles tribunales hacía sentido o eran eficientes, eran costo eficientes, y cuáles no, en función de muchísimas cosas, ¿no? Claro, mucha gente dirá que este análisis es un poco frívolo, ¿no? Porque a lo mejor no hace falta un tribunal en Higüey, pero sí hace falta uno en Verón. Entonces, y Verón es un municipio, un municipio muy pequeño, ¿no? En principio, pero sin embargo, cuando te vas a los números y a la realidad, te das cuenta de que en Verón hay mucho mayor cantidad de personas, porque nos visitan miles de turistas, a millones de turistas, ¿verdad?, anualmente, y se ubican en esa zona. Entonces quizás hace más sentido que haya un tribunal en Verón que en Higüey. Sin embargo, la ley un poco te manda que existe el de Higüey y no el de Verón. O sea, estoy poniéndolo en el ámbito de un ejemplo que para plantearlo un poco sencillo, pero un poco se trata de eso, de observar dónde aplicar la ley es más eficiente que en otros lugares, o que en otros ámbitos, o que en otros contextos. Moisés, yo creo que sería interesante indagar, tomando en cuenta el propio origen de este fenómeno jurídico, en la actividad, digamos, de dos jueces, es ya no cómo inciden las políticas públicas en medidas como esa que tú planteas de crear un tribunal, sino en la propia toma de decisiones judiciales. Es decir, a partir de la experiencia comparada, ¿qué puede destacarse de los jueces a la hora de decidir si esta es una herramienta útil para fines de resolver algún tipo de conflicto? Bueno, Félix, muy buena pregunta, pero antes de entrar en tu pregunta, me gustaría continuar un poco explicando el ámbito de desarrollo que ha tenido en la República Dominicana esta ciencia del análisis económico del derecho. Y es que en muchas instituciones del Estado ya se han venido creando departamentos que también realizan análisis con un fin de presentar a los tomadores de decisiones cuáles son las mejores alternativas. Otro ejemplo de eso es el Ministerio Público, quien también ha creado una dirección con este fin. Y es importante recalcar también que un grupo importante de personas, de abogados y economistas, hemos ido a universidades internacionales con el fin de prepararnos en esta materia. Ya desde los años 2000, desde el año 2000, desde la década de los 90 en general, ya hay muchas personas que han ido a universidades internacionales con estos fines y se han presentado, de hecho, trabajos muy interesantes en este ámbito en otras universidades. Pero sobre todo lo más importante es este auge que ha tenido en muchas instituciones del Estado el análisis económico y la creación de departamentos de políticas públicas, los cuales en su mayoría se basan en este tipo de análisis económico de las reglas, de la norma, del derecho. Bueno, pues entonces vamos a ver cómo esto ha incidido en las decisiones de los jueces. Bueno, pese a que, como te dije anteriormente, en la Suprema Corte se creó una dirección con este fin, no podríamos hablar de que ha habido un desarrollo grande a nivel de las decisiones per se, a nivel de las sentencias, en el tema, en las decisiones que toman los jueces, ¿no?, de este tipo de análisis. Porque, y claro, es una de las grandes críticas que tienen la mayoría de los expertos en el tema, y es que, primero, tiene varias complicaciones, ¿no? Los jueces son un poco renuentes a realizar análisis económicos, ¿no?, análisis que no son propios de la ciencia que les fue enseñado en las universidades, y de hecho implica todo un cambio de visión esto, ¿no? Entonces, por eso quizás se sienten un poco reacios a implementar este tipo de novedades, ¿no?, de modelos. Otra de las razones es que se plantea que el análisis del derecho, económico del derecho,
es ajeno a la adjudicación de los derechos, ¿no? Porque no se puede considerar como única fuente de la decisión del juez a la hora de adjudicar un derecho a X o Y parte. Solamente no se puede basar en un análisis frívolo de números, porque realmente existen derechos que son allende a los cálculos que puedan presentar, que se puedan presentar en un caso particular. Además de que otra de las grandes críticas que tiene este movimiento a nivel internacional es el hecho de que, como busca la eficiencia en las decisiones, a veces tiene conflictos con el tema de la redistribución. Al tú asignar los recursos a la parte más eficiente, normalmente la parte más eficiente es la que más tiene. Entonces, esto plantea una serie de, vamos a decir, de dicotomías o dificultades a la hora de aplicar puramente el análisis económico del derecho en decisiones del ámbito jurisdiccional. Entonces, yo personalmente, mi planteamiento es apostar a una estructura mixta, ¿no? Donde el juez pueda tener un análisis, pueda tener un equipo, ¿verdad?, interno en los tribunales, donde le pueda plantear desde cierta perspectiva un análisis de las decisiones desde la óptica de la economía, o aplicando las herramientas de la economía en la toma de decisiones. No obstante, no puede ser la única herramienta que el juez considere a la hora de tomar sus decisiones. No puede serlo, porque por lo antes dicho, ¿no? El tema de la redistribución, el tema de la imposibilidad de valorizar algunos derechos, porque en el análisis económico, como les he dicho, se valorizan los derechos, se valorizan, se evalúan, se le da un valor monetario a las cosas, y no siempre las cosas, o es muy difícil a veces determinar cuál es el valor monetario de las cosas. Bueno, pero quizás tomando en consideración las transformaciones que la cultura jurídica ha impuesto, sobre todo en los tribunales constitucionales, que tienden a mirar más a la práctica del common law en su desarrollo práctico, quizás esta herramienta pueda ser relevante en el futuro. Sí, yo entiendo que sí. Yo entiendo que en la medida en la que los jueces vayan educándose en esta nueva visión, en este nuevo paradigma, podrían incorporar algunas herramientas a la hora de tomar, o incorporar quizás el pensamiento económico, porque no necesariamente es que tú te sientes a realizar un análisis de costo-eficiencia de una sentencia, no sé, sobre homicidio, por ejemplo, ¿no? Donde tú tienes que a una de las partes, a la parte afectada, darle una indemnización. Puede suceder, pero más que tú sentarte a hacer el análisis es tener la visión, es tener un poco la visión de que tu decisión como juez va a impactar a una persona en particular, pero también va a impactar a toda una sociedad, porque vas a crear una serie de incentivos que podrían generar cuestiones o resultados diferentes a aquellos que tú buscas con tu decisión incentivar, ¿no? Entonces los jueces tienen que tener cuidado con esto a la hora de tomar decisiones, porque sus decisiones son importantes, y sobre todo, claro, cuando se trate de decisiones que emanen de una alta corte, como es el caso del Tribunal Constitucional, como es el caso de la Suprema Corte de Justicia, que sus decisiones se convierten, ¿no?, en jurisprudencia y son aceptadas por todos los ciudadanos y toda la comunidad jurídica. Bueno, el tema es sumamente interesante, y los retos que plantea el análisis económico del derecho en la práctica jurídica de la República Dominicana, y sobre todo eventualmente en la adjudicación del derecho en los altos tribunales, evidencia que es un tema que va a estar presente en los próximos años en los debates y posiblemente en las decisiones. A ti, Moisés, te agradecemos el que nos hayas acompañado en el día de hoy en La Voz del Tribunal Constitucional. Y sobre todo enseñándonos tanto sobre este tema tan novedoso. No, para mí un honor de verdad estar en este escenario, compartir con Paola, con Félix, realmente me hace sentir orgulloso, y la verdad que espero que este programa siga su desarrollo. Me parece una excelente iniciativa de parte del tribunal, y nada, esperamos que nos podamos ver en otra ocasión también. Así será. Así será. Y a ustedes les decimos que no se vayan, porque aún queda más
de la voz del Tribunal Constitucional. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Tribunal Cons RD, en Facebook, Tribunal Constitucional RD y en YouTube, Tribunal Constitucional RD. Efemérides constitucionales. El 15 de junio de 1927, la Asamblea Revisora proclama la versión de la Constitución de la República, surgida luego de que se propusiera el ajuste del período presidencial y el período de duración de los legisladores en sus cargos, procurando elegir tanto el nivel presidencial como en el nivel congresual, a través de una votación única. También serían objeto de revisión constitucional los temas relativos a los ayuntamientos y las gobernaciones provinciales, así como lo atinente al procedimiento que tenía que ver con las convocatorias para revisar el texto supremo, la Constitución de la República. La mayoría de los integrantes de la Comisión de Justicia apoyó la moción, pero una expresión minoritaria mostró su desacuerdo de acoger todos los puntos de la reforma propuesta, en particular la pretensión de mantener en el poder al presidente de la República, Horacio Vázquez, más allá del tiempo acordado en el texto sustantivo vigente. El senador Moisés García Mella sometió al Senado una enmienda con la finalidad de dar mayor amplitud a los alcances de la reforma constitucional. Tal enmienda fue aprobada, luego pasó a la Cámara de Diputados, que aceptó por mayoría de votos, pero incluyó un punto relativo al tema electoral, por lo que el proyecto volvió al Senado y este acogió la modificación, quedando así el proyecto convertido en ley. La Asamblea Revisora, presidida por Mario Pumarol, representante por la provincia de El Ceibo, se instaló el 9 de junio de 1927. La comisión que tenía a cargo la redacción del proyecto presentó el mismo y, luego de leído y confrontado con el texto constitucional, fue aceptado a unanimidad por los miembros de la Asamblea Revisora. Las discusiones se llevaron a efecto durante los días 13, 14 y 15 de junio del referido 1926, y este día 15 del sexto mes del año fue proclamada, desde el balcón que servía de sede a la Asamblea Revisora, la nueva versión de la Constitución Dominicana. Esta Carta Suprema reformada extendería su vigencia hasta el mes de enero de 1929, fecha en la cual estaba prevista una nueva modificación, pero la misma estaría limitada al punto relativo al territorio nacional dominicano. Vivir en Constitución. Artículo 94. Invitaciones a las cámaras. Las cámaras legislativas, así como las comisiones permanentes y especiales que éstas constituyan, podrán invitar a ministros, viceministros, directores y demás funcionarios y funcionarias de la administración pública, así como a cualquier persona física o jurídica, para ofrecer información pertinente sobre los asuntos de los cuales se encuentren apoderados. Párrafo. La renuencia de las personas citadas a comparecer o a rendir las declaraciones requeridas será sancionada por los tribunales penales de la República con la pena que señalen las disposiciones legales vigentes para los casos de desacato a las autoridades públicas, a requerimiento de la Cámara correspondiente. El artículo 94 de la Constitución constituye una novedad en nuestro sistema, pues fue introducido a partir del 26 de enero del 2010 y es una institución jurídica, esta de las invitaciones, propia de los regímenes parlamentarios, que ha sido introducida en un ordenamiento presidencial como el nuestro para permitir que las cámaras del Congreso o sus comisiones puedan invitar oportunamente a diversos funcionarios de la administración para dar cuenta de los asuntos propios de su gestión. Bueno, Félix, de esta manera nos despedimos del programa de esta semana, invitándoles a todos ustedes que nos acompañen
cada semana aquí en La Voz del Tribunal Constitucional, donde siempre hacemos un recorrido por nuestra Constitución Dominicana. Así que les esperamos.